Bienvenidos a todos al capítulo 4. Vamos a estar desarrollando los conceptos del acceso a la red. Tenemos unos temas interesantes. Vamos a hablar de protocolo de capa física, de medios de red, protocolo de capa enlace de datos y el mecanismo de control del acceso al medio. Empecemos entonces por el acceso a la red, donde básicamente para poder conectarnos a cualquier red tenemos que efectuar una conexión a nivel de interfaces con los dispositivos de Internet Networking, llámese router, llámese access points, llámese switches, pero que estén conectados a los servicios. Para ello utilizamos los medios, donde vamos a conectar los cables en los puertos Ethernet del lado equipamiento de red, y también puerto Ethernet del lado de equipamiento host que se va a conectar a la red. Podemos conectarnos con distintos tipos de señal. Puede ser en forma alámbrica, por medio de los cables Ethernet. Puede ser en forma inalámbrica. También hay nuevas convenciones como la de luz. Está también la de fibra óptica. Está también la de PLC. Y son varias alternativas que tenemos para poder conectarnos. Bueno, lo importante ahí es que inicia toda una conexión a nivel físico. Y cuando hablamos de conexiones físicas, estamos hablando de la capa física, la que acepta las tramas en forma completa, que proviene de la capa de enlace de datos. Se dedica a codificar una serie de señales que se van a transmitir en los medios locales, justamente en los dispositivos, en los cables, o en la forma de interconexión. Existen distintos tipos de medios físicos. Podemos optar por fibra óptica, podemos optar por Ethernet, podemos optar por coaxial, podemos optar por señal inalámbrica, podemos optar por codificación eléctrica mediante PLC, señales satelitales o algún otro, para poder interconectar nuestros dispositivos. La capa física cumple la característica y función de delimitar todos los componentes físicos que serán utilizados para poder interconectar a los dispositivos intermediarios con los dispositivos finales. Es ahí donde existen componentes físicos para poder lograr esas interconexiones, y a nivel físico, cuando se conectan, se codifican, se señalizan en los bits que van a ser transmitidos. Para la transferencia de datos, la medida de transferencia de datos está medida en forma de rendimiento y en forma de ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad de un medio para poder transportar datos. El rendimiento es la medida de la transferencia de bits a través de los medios, no importando el tipo de medio que se utilice. Ahora hablemos un poquitito de los medios. Empecemos por lo más barato, que es el cable de cobre. Es muy económico, es muy fácil de instalar, tiene baja resistencia a la corriente eléctrica y puede tener interferencia tanto a distancia, o sea, por la distancia de algún tipo de señal que pueda estar cerca del medio. Existen los cables de cobre del tipo de padre trenzado blindado y el no blindado. El tipo no blindado es el que se utiliza para interior, y el tipo blindado es el más utilizado para exteriores. También tenemos el cable coaxial, que lo pueden ver ahí.
se utiliza mucho tanto en el interior como en el exterior. Porque por su blindaje ahora. Ese blindaje nos proporciona una seguridad al momento del tendido del cable para que no se suelte. Y hay que tomar algunas medidas también, no solamente de seguridad a nivel de la parte física, sino que también evitar peligros de incendios, evitando que estos cables de red estén cerca de los conductos eléctricos. Cuando hablamos de los conductos eléctricos y su separación, por lo menos entre 15 a 30 centímetros sería lo ideal para separarlos. ¿Por qué? Porque estos cables traen también componentes plásticos, como los envolventes del cable. Existen, claro, los mismos cables con envolventes ignífugos, ¿verdad? Justamente para que no haya riesgo de que se contraiga a un incendio por el cable. Pero obviamente esos tipos de cables son un poco más caros de acceder. La mayoría opta por comprar los cables lo más barato posible. Entonces eso ocasionaría un peligro en el caso en el cual se descuiden y ingresen ese cable en la misma canaleta eléctrica. Ahí sí hay peligro de focos de incendio. Bueno, el UTP es uno de los cables probablemente más utilizados en la industria de redes. Tiene cancelación de señal de emisión de radiofrecuencia y de radiointerferencia en los pares trenzados. Él hace la cancelación de esa interferencia gracias a un crosstalk, que es una propia interferencia generada por los cables cuando están transmitiendo. Según los estándares de UTP, podemos nombrar a TIA-IA, que sería la norma 568, que define cómo vamos a terminar nuestros cableados, con la norma 568A o la 568B, con la combinación de ambas normas. Utilizando la norma 568A de extremo a extremo, pueden verlo ahí en la foto inferior. Esta sería la 568A. Si yo hago la terminación de mi cable en un extremo 568A, empezando por el verde blanco, luego el verde, naranja blanco, azul, azul blanco, naranja, marrón blanco y marrón, en ambos extremos tengo un cable directo. Les voy a rogar que cuiden no dejar sus micrófonos abiertos en el transcurso de la grabación del curso, para poder dejarle una grabación limpia a los compañeros. Bueno, tenemos también la otra norma, la 568B, que me permite crear también un cable directo, y la diferencia es que se cambia. Si se fijan aquí en el par 3, el primero de la T568A pasa a tomar lugar en vez del par 2. Fíjense. Entonces el par 2 pasa en el primer lugar, ahí donde estaba el par 3, y el par 3 pasa a ocupar el lugar del par 2. Esa es la diferencia de la 568B. Si opto por tener en ambos extremos una 568B, voy a tener otro cable directo. Ahora, si opto por tener en un extremo 568A y en el otro extremo 568B, estoy teniendo un cable cruzado. ¿Para qué yo utilizaría un cable directo y para qué un cable cruzado? Usamos el cable directo cuando unimos distintos tipos de dispositivos con igual tipo de interfaz. Sería como switch con PC, switch con router, cable directo. Y el cable cruzado, que es con la combinación de ambas normas, uno en cada extremo, se utiliza cuando se unen igual tipo de dispositivo con igual tipo de interfaz. Llámese entonces PC con PC, PC con servidor,
S con router, router con router, switch con switch. Serían igual tipo de dispositivo, igual tipo de interfaz. Entonces, ese sería el cable de conexión directa y el otro, el cable de conexión cruzada, la utilidad de cada uno. Ahora hay un tercer cable que es el cable de consola. El cable de consola es que tanto lo utilizamos para administrar y configurar los dispositivos de redes. Generalmente cada marca tiene su cable de consola patentado. Cisco tiene el suyo. Se trata de un cable totalmente transpuesto. ¿Qué quiere decir? Que si empieza de esta forma el diagrama de pines, del 1 al 8, en un extremo va a empezar en el verde blanco y en el otro extremo tengo que hacer algo igual pero invertir el conector. ¿Qué quiere decir? Que comenzaba en el pin 1 termina en el pin 8, que comenzaba en el pin 2 termina en el pin 7, que comenzaba en el pin 3 termina en el pin 6, que comenzaba en el pin 4 termina en el pin 5, al revés, ¿verdad? Totalmente al revés termina, sería totalmente transpuesto el cable de consola Cisco. Y obviamente, como el de consola tiene terminaciones seriales, voy a tener la terminación RS232 tipo DB9 o la terminación USB, que es la presentación actual. El cableado de fibra, sin embargo, tiene unas propiedades, las cuales transmitir los datos a través de mayores distancias. Los hilos de fibra son flexibles y son del diámetro del pelo humano, o sea que son muy finos. Transmite con menos atenuación, es totalmente inmune a la interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencias. Tenemos dos tipos, que serían el monomodo y el multimodo. El monomodo transmite a mayor distancia, para distancias muy amplias, 100 kilómetros aproximadamente, el máximo que podemos transmitir. Y el haz de luz es láser. El multimodo, sin embargo, tiene como haz de luz los LEDs. Serían como varios LEDs que están transmitiendo a la vez pulsaciones de luz, y es de corto alcance, de 800 metros aproximadamente. El multimodo ahora es para redes locales y el monomodo para redes extendidas. Los conectores de fibra óptica también son especiales. Por supuesto, la manipulación de la fibra óptica requiere mucho más cuidado que el cable de cobre. Los conectores son más caros. Ya viene generalmente un pequeño patch cord de fibra ya con el conector, ya sea SC o LC, para el tipo monomodo o multimodo que vamos a utilizar. O sea, para un pelo de fibra simple o pelos múltiples. Ahí pueden ver lo que hay en un diámetro de fibra. Tiene un núcleo, tiene cubiertas, tiene buffer, tiene materiales de refuerzos y una envoltura al final. Al fin y al cabo, ese núcleo es lo único importante que transmite. El resto son materiales aislantes para que no le llegue humedad ni agua, y también para que resista a grandes distancias. Bueno, hacemos una pequeña comparación entre el cable de fibra óptica y la de UTP. Antes que nada, para hacer, por ejemplo, las pruebas de cable de tipo UTP, yo necesito un tester multímetro, no digital inclusive, donde voy a
voy a usar un teste de LAN para medir luz directamente. O sea, no haz de luz. Unos LED que se van a encender cuando la energía pasa hasta el otro lado. Porque es un cable que permite la inducción de la energía. Sin embargo, para la fibra óptica necesito un OTDR. El tester que yo voy a usar para verificar que está correctamente mi cableado de LAN sale 80.000 guaraníes. El tester para una fibra óptica mínimo me va a salir $1.000 el OTDR. Para que vean la diferencia en precios y también de acuerdo a la utilidad, ¿verdad? Ok. En las comparaciones que podemos establecer, el ancho de banda que yo puedo enviar en UTP sería hasta 10 gigabits y en fibra óptica hasta 100 gigabits. Empezando por lo mínimo que es 10 megas y hasta lo máximo de 100 gigabits en fibra óptica. Mucho, ¿verdad? La distancia al UTP, lo máximo que yo voy a poder enviar es hasta 100 metros. Y hay algunos que dicen, pero si yo tengo un cable que tiene más de 100 metros, igual llega la señal. Igual llega, pero hasta los 100 metros está asegurado que la señal viaje intacta. Pasados los 100 metros ya la señal se deteriora, se degrada y ya no tiene la intensidad que necesitamos para transmitir los datos e información. Bueno, y para fibra óptica, sin embargo, 100.000 metros sería 100 kilómetros aproximadamente. Bueno, la inmunidad a ¿cómo se llama? Interferencia electromagnética y en radiofrecuencia es baja en el cableado UTP. ¿Qué quiere decir? Que tengo que mantenerlo lejos de motores, de reactancias, de motores eléctricos, ¿verdad? Para que no haya una inducción de ruido electromagnético que le pueda afectar a mis cables transmitiendo. Sin embargo, la fibra óptica es totalmente inmune hasta el punto en el cual se puede meter en el mismo conducto eléctrico. Bueno, peligros eléctricos. El cable de cobre o de UTP ofrece baja resistencia a la electricidad, o sea que fácilmente se va la energía por el cable, ¿verdad? Sin embargo, con fibra óptica absolutamente nada se va de energía por ejemplo, porque es fibra, vidrio, ¿verdad? Los costos de mantenimiento y de conectores de los medios es mínimo con el cable UTP y con la fibra altísima. Se necesita habilidad de instalación para el UTP, lo mínimo. Con la fibra óptica se necesitan máximas habilidades porque hay que tener cuidado de peligro, ¿cómo se llama? Por manipulación de la fibra, no llevar a la vista, hay que tener gafas protectoras, etc. Y en las precauciones de seguridad con cable de cobre, lo mínimo es, la precaución de seguridad es no llevar hacia conducto eléctrico, ¿verdad? Con la fibra óptica hay muchas precauciones de seguridad que hay que tener, en especial no hablar mal, porque se va a cortar la fibra. Nada de exponer cuando tocamos la fibra la mano hacia los ojos, etc. Bueno, hablemos ahora de los medios inalámbricos. Las propiedades permiten comunicación de datos mediante frecuencias de radio y microondas. Los tipos de medios inalámbricos más utilizados son el Wi-Fi, Bluetooth y WiMAX. Se puede montar una red de área local inalámbrica con un punto de acceso inalámbrico y las tarjetas adaptadoras inalámbricas en los dispositivos finales. Antes de pasarme más para allá, voy a hablar un poquitito de las variaciones wireless. Tenemos el estándar IEEE 802.11 que define a wireless.
Empezó con el primer estándar, el A, cuando Ethernet estaba a 10 megabits y luego a 100 megabits. El estándar de inalámbrico llegaba a 54 megabits por segundo, era casi la mitad de Ethernet. Luego se dieron cuenta de que consumía demasiada energía de los dispositivos que estaban conectados en forma inalámbrica, o sea que la batería de los dispositivos portátiles se agotaba muy rápido. Se estudió una variación que era la G, la B, que bajó la intensidad de señal a 2,4 GHz, pero bueno, lográbamos consumir menos energía, pero solamente transmitía 10 megabits por segundo, que se mejoró con el estándar 811.G, que logró otra vez amplificar con 2,4 hasta los 54 megabits por segundo. El estándar A transmitía 5 GHz, ¿verdad? O a 5000 MHz, ¿verdad? Entonces se fue estudiando más estándares, luego llegaron al estándar N, que se pretendía que N llegue a transmitir 540 megabits por segundo, que era 10 veces más el estándar G y el estándar A, pero se logró obtener realmente 380 megabits por segundo nada más. Luego siguió los estudios, se terminó hasta la Z. Entre uno de los estudios en camino a la Z estaba el de WiMAX, para la transmisión a largo alcance. Luego se llegó al estándar nuevo AA, AB, después salió siguiendo las pruebas, llegaron a AC. En AC se logró transmitir a 1.3 gigabits por segundo. Y el otro, que es el AG, logró transmitir hasta 10 gigabits por segundo. ¿Cuál es el que comercialmente se distribuye? Es el AC. El AG sería para interconectar edificios. Mucho más caro, por supuesto, ahora. Bueno, y eso es lo que les puedo comentar acerca de los estándares inalámbricos. En los protocolos de capa de enlace de datos, podemos hablar de que la capa de enlace de datos es la responsable de entramar, de codificar físicamente lo que se va a transmitir. Esta capa tiene dos subcapas, que es la de control del enlace lógico o LLC, que es la que comunica con las capas superiores, que es desde la capa de red para arriba, y la subcapa de control del acceso al medio, que define los procesos del acceso al medio para su control físico, con la MAC address, origen y destino del entramado. Esto permite que haya una provisión del acceso al medio, tanto lógico como físico. Y los estándares que controlan que se cumplan esas normas son IEEE, ITU, ISO y ANSI para esta capa. En lo referente al control del acceso al medio, ¿para qué controlamos el medio? Para poder detectar colisiones y evitar que se destruyan datos o información. Entonces, gracias a que hay un control del acceso al medio, se puede transmitir la señal en el mismo medio físico, y gracias a que hay un mecanismo de control del acceso al medio, se pueden establecer turnos para transmitir, porque si todos transmiten a la vez la trama, ¿qué ocurriría? Ocurre lo que llamamos colisión. Entonces, en medios compartidos, cuando alguien necesita transmitir, los otros necesitan escuchar que alguien está transmitiendo y guardar cierto tiempo, al cual le llamamos tiempo de postergación, para poder transmitir cuando llega su turno. Como si fuera que estamos frente a un semáforo y esperamos que nos toque el turno para cruzar. Bueno, gracias el mecanismo de control del acceso al medio se llama CSMA
TSD, Target Sensitive Media Access Collision Detecting, que es un mecanismo para escuchar el medio físico y detectar colisiones y evitarlas. ¿Cómo? Escuchando el medio y obligando a los que quieren transmitir a que aguarden su turno para transmitir. Este mecanismo le obliga a escuchar el medio a cualquiera que quiere transmitir. Bueno, eso era un mecanismo que vino presente con las normas Ethernet de 10 megabits, con las normas Ethernet de 100 megabits, con la tecnología Full Duplex. Ya ese mecanismo no se utiliza tanto porque hay varios que transmiten en un sentido y varios que transmiten en el sentido contrario en los pares de cable. Por eso 4 pares de cable son utilizados para un sentido y 4 pares de cable. Perdón, de los 4 pares de cable, la mitad del par hacia un sentido y la otra mitad hacia el otro sentido. Bueno, para organizar nuestro aprendido de la parte física y la parte lógica está lo que llamamos topología física y lógica. La topología física dice que define el paso de los tokens. ¿Qué es un token para mí? Es una pulsación eléctrica digital. No es ese token que me dan en el banco para abrir mi transacción. El token es en networking una pulsación eléctrica digital en lo que yo estoy portando. La portadora es lo que permite que pase el token, esa pulsación eléctrica digital. En la topología física tenemos en cuenta todo lo que concierne a los medios y los dispositivos que vamos a unir. En este caso, qué tipo de cable voy a utilizar, qué tipo de interfaz voy a utilizar, qué tipo de conector voy a utilizar, qué tipo de tarjeta de red voy a utilizar. Eso tiene que ver con la topología física. También los dispositivos finales y los dispositivos intermedios. Los dispositivos finales son los dispositivos con los cuales nosotros tenemos contacto y los dispositivos intermediarios son los que permiten unir a varios dispositivos finales. En la topología lógica, sin embargo, ¿qué se hace? En la topología lógica se determina cómo asignar el protocolo de internet a los dispositivos. O sea que la parte lógica sería cómo yo reparto las direcciones de IP a los dispositivos que voy a interconectar. Entonces están conectados lógicamente y físicamente mediante los diagramas. También tenemos distintos tipos de topología ya para otro tipo de redes. Por ejemplo, para WAN existen las topologías de punto a punto, point to point. Después tenemos la topología hub and spoke en estrella. Tenemos la topología en malla. Se supone que la hub and spoke tiene un concentrador principal, por eso se llama así. El de punto a punto es de equipo a equipo. Puede haber una de punto a punto lógica también. Eso también existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una dirección de IP que se comunica al otro extremo, pero pasa por distintos medios para comunicarse. En forma lógica, entonces se abre la compuerta de un extremo al otro extremo. La topología de malla, que tiene y proporciona muchos caminos redundantes, es muy utilizado. Bueno, entonces podemos tener la topología física de punto a punto y tener una topología lógica de punto a punto. No importando por dónde va a pasar los datos de información, acá tengo una IP origen y acá otra IP destino. Bueno, también tengamos en cuenta en una topología física de red de área local, acá tenemos la famosa topología en anillo, topología en bus, topología en estrella, y esto sería una estrella extendida. Yo extiendo hacia otro switch y prolongo más mi red estrella. Entonces, en estas topologías, para transmitir la señal, se utiliza el modo duplex completo o medio. El duplex medio o half duplex sería el que transmite para 10 megabits, viaja en un sentido y en el sentido contrario. Cuando llegó
viajan en sentido contrario. Entonces, esta es la topología que necesita el mecanismo CSMA/CD. Sin embargo, el duplex completo o duplex full es la topología que permite, el tipo de configuración que permite que pueda transmitir los datos de información en forma simultánea. La mitad en el sentido contrario y la mitad en otro sentido. Métodos de control de acceso al medio. Existen el método por contención, o acceso por contienda o por contención, que utiliza el método CSMA/CD para envío de datos, y ya saben que CSMA/CD escucha el medio y establece turnos, en comparación con CSMA/CA, que esa CA significa Collision Advisement. Sería que el mecanismo, el dispositivo informa de su intención de utilizar el medio cuando lo va a utilizar, y se utiliza en forma inalámbrica, el CSMA/CA, y el CD se utiliza en los medios alámbricos, o sea, por UTP o cobre. Bueno, la trama es una parte muy fundamental de la capa de enlace de datos. El proceso de entramado es agregarle un encabezado a los datos. Hay un encabezado de inicio de trama, de campo de direccionamiento, donde tenemos MAC área, origen y destino del tipo, y uno para control. Y luego tenemos lo que sería el tráiler o cola, que se utiliza para detectar errores y para detener la trama. Ahí termina mi trama, en otras palabras. Acá inicia mi trama y acá termina mi trama, como para que pueda delimitar dónde va a empezar otra trama. Bueno, ahí vamos a ir con esta capa. Vamos a hablar un poquitito también de los tipos de trama. Las tramas inalámbricas, a diferencia de esta trama Ethernet que ven acá, la trama inalámbrica agrega el factor de autenticación, mecanismo de wireless equivalency privacy. Entonces, donde se agrega la privacidad con el mecanismo de contraseña. La trama de protocolo de punto a punto es una trama que agrega autenticación y permite que yo envíe claves. La de HDLC es una trama patentada para equipamiento Cisco. Esa es una encapsulación específica que permite que un Cisco pueda hablar con otro Cisco. Y cuando estamos hablando de que tengo un Cisco contra cualquier marca, se cambia a una trama PPP, donde se cambia la encapsulación. Encapsulation point to point es la que cambiamos por la HDLC. Entonces todas las tramas se tienen que recibir y también se tienen que poder retransmitir. La retransmisión de tramas implica que yo voy a encapsular físicamente de otra forma para poder enviar. La trama de Ethernet es muy distinta acá. Pueden ver que la trama de Ethernet es distinta a la de inalámbrica, por ejemplo. La de Ethernet es la que ven acá. La inalámbrica tiene mecanismos de autenticación de seguridad inalámbrica. Bueno, voy a parar la grabación. ¿Cómo es que se llama?